Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, descomponga f en sus componentes a lo largo de los ejes u y v. Además, determine las magnitudes de estas componentes, ¿sí? Entonces, recuerden, no siempre va a ser eje X, eje Y, como comúnmente estamos acostumbrados a trabajar. En algunos casos nos van a cambiar los nombres de los ejes y estos ejes van a tener una diferente inclinación. Por ejemplo, comúnmente eje X, eje Y es lo más común, pero no siempre va a ser así. Este es uno de esos casos. Primero comenzamos con lo que es el diagrama, ¿sí? El primer paso es dibujar nuestro plano cartesiano, es decir, los ejes. En este caso ya nos hablan de los ejes U y V, entonces primer paso dibujamos el eje U y el eje V. Entonces aquí están los ejes y estos ejes tienen una separación que ya nos da la imagen del ejercicio que tiene un valor de 105 grados, ¿sí? Listo. Una vez que nosotros tengamos nuestros ejes, procedemos a dibujar la fuerza. La fuerza es de 250 newtons y tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje U, ¿sí? Entonces, ahora nosotros debemos encontrar las componentes, la componente de esta fuerza a lo largo del eje U y del eje V. Para este tipo de ejercicios vamos a utilizar lo que es la ley del paralelogramo, ¿sí? ¿En qué consiste la ley del paralelogramo? Para nosotros aplicar la ley del paralelogramo debemos hacer lo siguiente. Debemos dibujar los ejes, en este caso, como me pide en los ejes U y V, los ejes U y V debemos dibujarlos en el inicio donde empieza la fuerza y en el final de donde termina la fuerza, ¿sí? Entonces, al hacer esto, aquí tenemos el eje U y V al inicio de la fuerza y el eje U y V al final de la fuerza, ¿sí? Entonces, aquí está nuestro paralelogramo, ¿sí? Entonces, si nosotros somos observadores, tenemos lo siguiente. Yo puedo determinar fácilmente este ángulo de aquí. ¿Cómo? Recuerde que esta es una línea recta, ¿no es cierto? Y el ángulo que se forma aquí es un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Si yo sé que todo esto mide 180 grados, a esto le resto, ¿qué le voy a restar? Estos 105 y estos 30, sería 135 grados. Entonces 180 menos 135 me da 45 grados. Ya tengo este ángulo de aquí, este ángulo pequeñito de aquí, ya sé que vale 45 grados. Entonces, ahora que conozco este ángulo de aquí, puedo aplicar lo que se conoce como, como yo lo conozco como la regla de la z. Recuerden que cuando yo tengo una z y esta línea de aquí es paralela a la línea de acá, ángulos opuestos son iguales. Este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo de acá. Entonces aquí puedo aplicar lo siguiente. Si nos damos cuenta aquí vemos una z, por decirlo acostada, justamente aquí, aquí y aquí. Y esta línea de aquí es paralela a la línea de acá, porque la larga este es el eje V y este también es el eje V. Entonces, ángulos internos son iguales. Si este ángulo vale 45 grados, el de acá también vale 45 grados, ¿sí? Entonces ya pude deducir este ángulo de 45 grados con los ángulos que ya nos daban anteriormente, ¿sí? Entonces, con esto yo ya sé que este ángulo tiene un valor de 45 grados. Recuerden que esta es la ley del paralelogramo, así que yo me voy a quedar con un triángulo, porque en el paralelogramo se forman dos triángulos. Cualquiera de los dos me sirve. ¿Por qué? Porque este lado de aquí es exactamente el mismo que está acá. Por eso puse la fuerza en el eje V, la fuerza en el eje V. Y el lado que está aquí es exactamente el mismo que está acá. La fuerza en el eje U y la fuerza en el eje U. Entonces, si yo me quedo con el triángulo de acá abajo, o me puedo quedar con el triángulo de acá arriba, ¿sí? En este caso yo me quedaré con el triángulo de acá arriba. Este ángulo, por la ley de la z que les decía anteriormente, este valdría 45 grados. Y asimismo aquí por la regla de la z, este ángulo vale 30, entonces el de acá también valdría 30 grados, ¿sí? Entonces, si vamos a coger el triángulo de acá abajo, cogemos con estos ángulos. Y si cogemos el triángulo de acá arriba, cogemos con vuelta a estos otros ángulos, ¿sí? Y además, debemos recordar algo. No importa qué tipo de triángulo sea, la suma de
sus ángulos internos siempre va a ser 180 grados, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo conozco dos de sus ángulos, por lo tanto puedo calcular el tercer ángulo, ¿sí? Entonces, a ver, 30 más 45 me da 75 grados, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que todo triángulo, no importa qué tipo de triángulo sea, en todo triángulo la suma de sus ángulos internos debe darme 180. Si a 180 yo le resto 75, tendría el ángulo de aquí. En este caso, 180 menos 75 me da 105. Entonces yo sé que este ángulo de aquí vale 105 grados, ¿sí? Y ángulos opuestos son iguales, el de acá también valdría 105 grados, ¿sí? En caso de que quieran utilizar el triángulo que está acá. O el triángulo que está acá, que va a ser exactamente el mismo. Yo me voy a quedar con el triángulo que está acá, ¿sí? Así que me quedaré con este triángulo. Aquí está mi fuerza de 250 newtons, mi fuerza U y mi fuerza V, y los ángulos que ya he determinado anteriormente. Entonces, esto es lo importante. Esta es la parte más importante, obtener este triángulo de aquí. Entonces, con esto podemos comenzar con el desarrollo. En este caso, ¿yo qué conozco? Conozco los ángulos internos y conozco un lado de este triángulo. Entonces me conviene utilizar a mí la ley de senos, ¿sí? Recuerden que nosotros vamos a resolver un triángulo, ¿sí? Para ello existen dos leyes, ley de senos o ley de cosenos, ¿sí? En este caso me conviene usar la ley de senos. ¿Cómo funciona la ley de senos, sí? Primero cojo un lado del triángulo, en este caso, fuerza U, aquí está la fuerza U, sobre el seno de su ángulo opuesto. El ángulo opuesto a la fuerza U sería 45 grados, es por eso que es seno de 45 grados igual a... Ahora cojo asimismo otro lado, en este caso cogería 250 newtons sobre el seno de su ángulo opuesto. Aquí está 250 newtons, su ángulo opuesto sería 105 sobre seno de 105 grados, ¿sí? Y así, de aquí despejaría mi fuerza U, este seno de 45 grados que está dividiendo pasa a multiplicar, resuelvo la operación que está aquí y yo sé que mi fuerza U es de 183.013 newtons. Ahora, como esta es una respuesta que me pide el libro, debo dejarlo con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Entonces mi fuerza U sería de 183 newtons. Lo mismo que hice para la fuerza U, voy a hacer para la fuerza V. Entonces colocaría así, aplicando ley de senos. Fuerza V sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto? 30 grados. Entonces sobre el seno de 30 grados. Y esto es igual a 250 newtons sobre su ángulo opuesto, sobre el seno de su ángulo opuesto, que sería seno de 105 grados. O también podrían haber puesto aquí la fuerza U, que ya conocían, sobre el seno de 45 grados. A la larga llegaríamos a la misma respuesta, ¿sí? Entonces ya aquí despejo mi fuerza V, el seno de 30 que está dividiendo pasaría a multiplicar, resuelvo esta operación y mi fuerza V es de 129.410 newtons. Pero esta es como esta es la respuesta que me pide el libro, debo expresarla con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Entonces, haciendo esto, yo sé que mi fuerza V es de 129 newtons. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.